alzarla y decir: soy lo que la Biblia dice que soy, tengo lo que ella dice que tengo, puedo hacer lo que ella dice que puedo hacer, mi casa no caerá, toda mi casa será salva. Diga el débil: fuerte soy, diga el pobre: rico soy. Mañana veré maravillas. Amén. Las mujeres extraordinarias de la Biblia. Y las mujeres dicen amén. Las mujeres extraordinarias de la Biblia. En este mes, el actual, ese es nuestro enfoque, ese es el tema. Y estamos descubriendo la vida y los momentos bíblicos. En algunos son muy amplios, en algunas son muy amplios, en otras no. Y hoy vamos a comenzar de esta manera. ¿Hasta dónde puede llegar un matrimonio? ¿En qué sentido? Si nos ocupamos de las mujeres extraordinarias de la Biblia, entonces nos vamos a referir a una esposa en su vida matrimonial, dentro de su rol de esposa y madre. Y ya como esposa, ¿hasta dónde puede llegar? Y de inmediato surgen pensamientos así del tamaño de una fortaleza. Si miramos a nuestra compañera o compañero, opinaríamos que, bueno, pues a ella no le gusta hacer esto y aquello, a él no le gusta hacer esto y aquello, y decimos la justificación por su edad, por sus kilos, porque ya pasó por eso, porque ya es jubilado, porque yo me dedico a él o viceversa. Y la pregunta es: ¿hasta dónde puede llegar un matrimonio como unidad? Y vamos a ver dos casos de matrimonios, mas uno es positivo y otro es negativo. Uno tuvo éxito y otro un fracaso rotundo. Uno fue un caso para vida y otro para muerte. Hay parejas en este momento presentes que están por tomar la decisión de ir al altar y contraer matrimonio. Hay quienes ya tienen una larga vida como matrimonio. Pareciera que conforme uno añade años a su vida matrimonial, también los pensamientos cambian. Pensamos menos de nosotros mismos en cuanto a potencial y buscamos menos actividades en cuanto a productividad. ¿Qué podemos hacer? Partamos pues de la pregunta: ¿hasta dónde podemos llegar como matrimonio? Y en el matrimonio hay muchos aspectos muy interesantes. Dirían algunos: pues en el caso nuestro ya se cerró la fábrica. Otros: pues ella no quiere más y yo sí, más hijos, más descendencia. Así que vamos a tomar la línea de los relatos que en la Escritura encontraremos y veamos pues el primer caso, un caso de éxito. Los hechos de los apóstoles bajo la época o la dispensación del Espíritu Santo. Hechos de los Apóstoles en el capítulo 18. Hechos de los Apóstoles, capítulo 18, versículo 1. Leemos así: después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Este es el apóstol, el Pablo, que tiempo atrás fue perseguidor de la iglesia, mas el Señor lo alcanzó y lo llamó para su apostolado.
Versículo 2. Entonces, Pablo en Corinto, y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila o Prisca. Priscila es el diminutivo de Prisca. Priscila, su mujer, ahí está la dama, ahí está ella. Ahí está pues su condición de esposa, su mujer. Por cuanto Claudio, el emperador de Roma, había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Entonces, a ellos no los corrieron del trabajo, ni los corrieron de una casa, los sacaron del país, de Italia. ¿Cuántos de ustedes han sufrido eso? Esto es muy duro. Esto es más que a uno le compongan un corrido. A ellos los corrieron. Los retiraron de Italia por órdenes superiores. Entonces, pero Pablo estaba ya en Corinto. Fue a ellos y como era Pablo del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Este dato es muy interesante porque aplica para la vida de Pablo, el gran apóstol, y vemos allí el oficio, un oficio de arte manual, elaborar tiendas, tejerlas, teñirlas, coserlas, etcétera, venderlas, etcétera. Esto trabajó muy bien para las partes y Pablo se asoció con ellos. Priscila y Aquila lo recibieron muy bien. Veamos pues la primera parte, la introducción, el encuentro. Pablo viene a ser la figura de un enviado de Dios a tu vida. Pero ustedes son dos, son un matrimonio. Hay muchos Pablos hoy en día, hay muchos Pablo, hay muchos enviados de Dios cercanos a ti. Son esos mensajeros que vienen a buscarte hasta donde tú estás. Hay hombres de Dios que están buscando eso precisamente, una unidad matrimonial, un equipo matrimonial. No importa cuáles hayan sido las circunstancias anteriores, inmediatas, de dónde vienen, y si el corazón está adolorido, afligido o tiene coraje, etcétera. Eso se trata. Y aquí el asunto es que hay muchos matrimonios que no se dejan hallar por un Pablo. Este matrimonio, sí, este matrimonio recibió a Pablo. Este encuentro tiene que ajustar bastantes cosas en el corazón. ¿Quién es Pablo para nosotros? Como pastor, como apóstol, como cobertura, como hombre de Dios. Eso todavía sigue como caso de actualidad para las partes. Para ti, ¿quién es fulano de tal? Para ustedes, el esposo, el hombre y la mujer, ¿quién es fulano de tal? Depende de cómo resuelvas esa primera situación. Y esa situación no es informativa, no, es espiritual, del corazón. Es como tú te abres una ventana o una puerta hacia lo mejor o te cierras a ello. Aquí compaginaron muy bien por el oficio y también por el espíritu, el recibirse el uno al otro. ¿Hasta dónde va a llegar este matrimonio? Y tenemos pues la primera variante. La primera variante es hasta donde el sueldo alcance, hasta donde el trabajo diga. Ya ve que hay trabajos donde los mueven de una base a otra. Hay sueldos que tienen capacidad para mover a la familia, etcétera. Pero aquí el llamado no va a venir a través del oficio, sino a través del huésped, Pablo. Un hombre de Dios
en medio de ellos. La historia sigue aquí relatada y nos abre un paréntesis para darnos cuenta del ministerio de Pablo, de lo que él hacía en ese lugar, pero viene un dato muy interesante. En el versículo 11 dice, y se detuvo allí 1 año y 6 meses. Ese periodo lo vamos a relacionar con el trabajo de hacer las tiendas en el taller de Priscila y Aquila y la relación de discipulado entre Pablo y el matrimonio y la pareja. 1 año y 6 meses. Piense usted ese periodo, 1 año y 6 meses. ¿Cuántos años lleva usted aquí? ¿Cuántos años lleva usted en esta casa? ¿Y cuánto ha logrado usted? En 1 año y 6 meses y un poco más, dice el versículo 18, mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, un periodo extra, después dice que se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila. Esta es la parte donde ya se comienzan a ver los resultados. Cuando el matrimonio tomó unas decisiones muy interesantes y muy fuertes. Seguir al hombre que los discipulaba, al hombre líder, seguir a la cobertura, seguir a un apóstol, al apóstol Pablo, seguir. Ahora, seguir quiere decir que el apóstol Pablo los puede tomar. Y tomar es porque se dejan alcanzar y reciben las instrucciones. ¿Estás preparado tú como matrimonio para estos niveles? ¿Seguir? ¿Estás preparada? Nos echamos la bolita, por ejemplo, lo que diga mi esposo, lo que diga mi esposa, lo que diga mi esposo, lo que diga mi esposa. Bueno, Pablo ya se va. ¿Se suben al barco o no se suben al barco? Y esta pareja se subió al barco con Pablo. ¿Hasta dónde puede llegar un matrimonio? Bueno, la historia continuó y dice el versículo 19, y llegó a Éfeso y los dejó allí. ¿Cómo leemos en otras versiones? En la Biblia de las Américas dice el versículo 19, llegaron a Éfeso y los dejó allí, y entrando él a la sinagoga discutía con los judíos. Ahora, versículo 24. Pablo pues continuó, pero viene un relato extra acerca de Priscila y Aquila y otro encuentro. Llegó entonces a Éfeso, versículo 24, un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero le oyeron Priscila y Aquila. Le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Fíjese usted la madurez de este matrimonio y también, otra vez, el asociarse y recibir a un enviado. Y también el permanecer en la comunidad de los creyentes. Ellos estaban oyendo como oyentes el mensaje por medio de un recién llegado. Y notaron algo, que le hacía falta a este predicador algo. Y le dijeron, hermano, queremos hablar con usted. Mire, lo invitamos a los tacos. Y allí en privado le expusieron con más detalle. Vamos a ver la Biblia de las Américas en el versículo 26.
Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando Priscila y Aquila lo oyeron, lo llevaron aparte y le explicaron con mayor exactitud el camino de Dios. Nueva versión internacional. Comenzó a hablar valientemente en la sinagoga. Al oírlo, Priscila y Aquila lo tomaron a su cargo y le explicaron con mayor precisión el camino de Dios. Estos versículos nos muestran la alta madurez y unción de este matrimonio, capaces de explicar con mayor precisión el camino de Dios. ¿Hasta dónde puede llegar un matrimonio? Altos niveles de precisión en el camino de Dios, altos niveles de relación con los hombres de Dios, altos niveles de fidelidad con la comunidad de los creyentes. ¿Hasta dónde puede llegar tu matrimonio? Parece ser que ellos no tienen parecido a nosotros, porque nosotros somos de este corte, el acuerdo mutuo entre él y ella quiere esto y yo quiero esto, hasta lo que él diga, hasta donde él diga. Pero este matrimonio está abierto y se deja llevar y se deja guiar, y simplemente uno al otro se dan noticias, y ahora nos toca ir con él, recibir a viajar hasta allá. Entonces, en el acuerdo de dos, expusieron sus vidas, dando ese acuerdo a un tercero, a alguien mayor. ¿En dónde terminó este matrimonio? Romanos capítulo 16. ¿Hasta dónde llegó este matrimonio? Romanos capítulo 16. ¿Se acuerda de qué país los habían echado? De Italia. Ahora estamos en una carta que se escribió y es a los romanos, del mismo lugar de donde ellos fueron echados. Pero vea el mensaje en esta carta. Romanos capítulo 16. Versículo 3. Saludad a Priscila y a Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí. Cuando está dicho allí, expusieron su vida, es porque sus acuerdos matrimoniales internos los ofrecieron, expusieron su vida. Ustedes pueden tomar bastantes acuerdos matrimoniales, pero ofrecer ninguno o nada a nadie. Pero este matrimonio, lo que acordaban, lo daban. Esto decimos para nosotros, pero también queremos que tú, Pablo, lo tengas, y estamos a tus órdenes y a tu servicio. Expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saludad también a la iglesia de su casa. ¿Cómo ven? Este matrimonio terminó con una iglesia en su casa. ¿Cuántos de ustedes como matrimonio tienen esa visión, tener una iglesia en su casa? ¿Eso está entre sus acuerdos? Medítelo. Este matrimonio creció, y de estar desde de una procedencia, una historia de contexto, siendo echados, ahora desde Roma o las iglesias de los gentiles les mandaban las gracias. Desde el país donde los echaron, allí provenían las gracias. Muchas gracias, Priscila y Aquila, por exponer sus vidas y por estar con Pablo. Ahora una iglesia en su casa. Muy bien. Pasamos ahora al siguiente caso. Este caso es
negativo. Hechos capítulo 5. En este caso encontramos también a varios apóstoles, entre ellos Pedro, a la iglesia primitiva, la iglesia de los Hechos. Encontramos una situación de un buen tiempo, bastante fervor entre los creyentes. El Espíritu de Dios ya se había derramado sobre ellos. Y específicamente en el capítulo 5, el apóstol Pedro y los demás apóstoles estaban recogiendo una ofrenda muy amplia o larga en tiempo. Llevaban varias horas recibiendo ofrendas allí. Capítulo 5, versículo 1. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Safira su mujer, vendió una heredad o un terreno y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer. Y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Entonces, vendieron un terreno, partieron el dinero recibido y una parte se quedó en la casa y la otra fue traída a los pies de los apóstoles. Vamos a ver varias versiones porque esto debe ser leído con otras palabras. Hechos capítulo 5. Déjenme buscarlo aquí. Nueva versión internacional. Un hombre llamado Ananías también vendió una propiedad y en complicidad con su esposa Safira se quedó con parte del dinero y puso el resto a disposición de los apóstoles. Versículo 3. Ananías, le reclamó Pedro, ¿cómo es posible que Satanás haya llenado tu corazón para que le mintieras al Espíritu Santo y te quedaras con parte del dinero que recibiste por el terreno? ¿Acaso no era tuyo antes de venderlo? Y una vez vendido, ¿no estaba el dinero en tu poder? ¿Cómo se te ocurrió hacer esto? No has mentido a los hombres, sino a Dios. No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír estas palabras, Ananías cayó muerto. Bueno, entonces la historia fue así. Se queda la mujer con parte del dinero en casa. Sale el esposo con parte del dinero, con el complemento, y se lo lleva a la iglesia. Vea, dos escenarios. Ambos tienen dinero. Ambos saben toda la información. Ambos tienen un acuerdo. Ananías lleva la parte material y va a decir sobre ella, esto es lo que recibí totalmente por la venta de la propiedad. Y cuando dijo la mentira, Pedro le habló, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Miren, los matrimonios deben tener sumo cuidado, un temor reverente por causa de la sabiduría de Dios. Una mentira puede interrumpir la vida. Esta es la verdad que hallamos aquí. Una mentira puede interrumpir la vida. Pero esto tiene su crisis porque aquí hay situaciones entre nosotros donde la esposa sabe que el esposo está mintiendo. ¿Y qué tal si el esposo la tiene amenazada de que fluya con él y que le obedezca y todo eso? Pero la esposa sabe que el esposo está mintiendo. Deben tener cuidado porque una mentira puede interrumpirles la vida. Una mentira puede interrumpirles la vida. Una mentira les puede interrumpir la vida. ¿Por qué Safira no se rebeló? ¿Por qué no le dijo Safira, tú vendiste la propiedad, te quieres quedar con todo el dinero o quieres dar parte, es tuyo, pero yo no entro en tus negocios, yo no voy a mentir contigo,
pero es que nos vamos a quedar con esto y te voy a llevar de vacaciones y esto y aquello. Ahí es donde la mujer necesita levantarse y ponerse seria, porque el esposo la puede condenar, se la puede llevar entre las patas de los caballos y una mentira puede interrumpirles a los dos la vida. Pero esta mujer no quiso sublevarse, no quiso rebelarse, no quiso estar del lado de la verdad, y su esposo la condenó también, de la misma condenación de él a ella. Si tu mujer no estás oliendo ese peligro, cuidado. Este mensaje es como un aroma para ti por la lectura. Huele el peligro y cuidado. Si tú te quieres justificar diciendo, yo no llevé el dinero a la iglesia como así lo hizo, yo no fui el autor material, yo no disparé la bala, yo no esto, yo no lo otro. Exactamente, Ananías llevó el dinero a los pies de los apóstoles. Exactamente, sí, Ananías llevó el dinero a los pies de los apóstoles. Se presentó primero Ananías, correcto. La mujer parece que no hizo nada ilegal o incorrecto. La mujer no hizo las cuentas, la mujer pudo no haber vendido el terreno, no consiguió el cliente, ella no hizo el depósito en la cuenta de su esposo, ella nada. Pero dice la Escritura que estaba en común acuerdo con su esposo. Uno condenó al otro. Pasaron 3 horas. Y la mujer veía que no llegaba su esposo. ¿Qué pensarías tú, mujer, si ves que tu esposo no regresa? ¿Le habrán sacado la verdad? ¿Lo habrán puesto en la cárcel de la iglesia? Aquí los baños que tenemos. ¿Lo habrán agarrado? ¿Le habrán algo? ¿Le habrán revisado las cuentas, las facturas, el contrato privado de compraventa? Algo. Pero comenzó a sentir temor. Versículo 5. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Aquí el detalle es cómo un esposo puede ser tan cruel como para decirle a su esposa, miente conmigo. La estás condenando. Si tú le estás diciendo eso a tu esposa, miente conmigo, la estás condenando. Y la mujer se deja, la mujer fluye con ese espíritu de mentira y dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Al instante ella cayó, un paro fulminante. ¿Un asesinato en la iglesia? No, se le paró el corazón. ¿Por la edad? No. Pero si no estaba viejita, no estaba viejita. Pero no tenía presión alta ni presión baja, no tenía. Pero una mentira le interrumpió la vida. Y las que he echado yo, pues andan la cuerda floja. Cuidado porque las mentiras interrumpen la vida. Es una puerta para caer fulminado. Pero vea cómo una mujer con una capacidad tremenda
No todos los matrimonios hacen eso. Eso de vender y estar en la corriente, en las creencias, fluir con todos los demás. Y ese matrimonio no se reservó, no se impidió el hacerlo, pero cuando lo hizo, codició parte del dinero y mintió. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró, y cuando entraron los jóvenes la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Finalmente la historia se puede relatar así: una parte del dinero quedó en la casa, la otra en la iglesia y los cuerpos en el cementerio. ¿Cuál es la verdad espiritual, lo positivo o la sabiduría de este relato que terminó con sus protagonistas en la tumba? Es el siguiente. Esta es la sabiduría del relato. Una mentira tiene la capacidad para interrumpirte la vida y también tiene la capacidad para que no disfrutes de lo que vendes. ¿Cuántos de ustedes venden? Todos vendemos algo. Una mentira puede alejarte del goce y el disfrute de lo que vendes. Una mentira. ¿Cuántos vendemos algo? Todos. Pero quienes mienten por teléfono, quienes mienten por escrito, quienes mienten aquí, quienes mienten allá. Ustedes han oído de la fama que tienen muchos vendedores en Puerto Vallarta, muchos giros de mentirosos. Muchas de las cosas que se venden en Puerto Vallarta se venden a base de mentiras. Mucho de lo anunciado en páginas. Que vino una familia de Monterrey y cuando llegó al lugar de la casa donde hizo el depósito para disfrutar de unas vacaciones, sucede que era falso. Mucho se oye de eso aquí en Puerto Vallarta. Vendedores falsos, billetes falsos, propaganda falsa, etc. Bueno, una mentira es suficiente para quitarte, robarte el goce y el disfrute de lo que vendas. Nadie quiere tener ese final. Pablo le dijo: mintieron al Espíritu Santo. Esto es para muerte. Y fueron y cayeron expirando. Entonces, vea cómo el primer matrimonio cumplió el propósito para vida. El segundo, una mentira les interrumpió la vida. Los primeros, Priscila y Aquila, terminaron con una iglesia en su casa. Ananías y Zafira terminaron en gusanos, en polvo y ceniza. Terminaron en lo subterráneo. Ahora vamos continuando con las mujeres extraordinarias de la Biblia. Tenemos el caso de otra gran mujer, una dama, pero era viuda. Marcos 12:42. Marcos 12:42. Marcos 12:42. Desde el 41.
Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Antes de que podamos decir que la primera fotografía del relato es viendo a la mujer viuda y pobre echar en el arca sus 2 monedas, hay una fotografía que le antecede. Jesús estando frente al arca de las ofrendas. Esa es la primera fotografía. Esa fotografía habla de Él, de Jesús. Él es el protagonista. ¿Qué significa? Que Jesús sigue viendo las ofrendas. Desde el Antiguo Testamento, Él comenzó a ver las ofrendas, llegamos al Nuevo Pacto y Él sigue viendo las ofrendas. Es un presente continuo. Él sigue viendo las ofrendas. Él sigue viendo las ofrendas. Él sabe cómo lo hace y Él allí se dejó fotografiar por la pluma de San Marcos. Él sigue viendo las ofrendas. Enseguida ya el panorama se abrió a ver a los demás, a los ricos y a los pobres, a los demás. ¿Se pararía usted y caminaría hacia la fila donde muchos ricos con sus costalillas llenas de monedas están preparados para dar, pero usted solamente trae 2 monedas y ellos 200 monedas, otros 2000 monedas? ¿Se pararía usted en esa fila? Todos traen una costalilla, pero usted trae el puño cerrado. ¿Se pararía usted en esa fila? Una mujer sí lo hizo. Hizo eso, se paró allí frente a los ricos y caminó con toda la muchedumbre. 42. En esto llegó una viuda pobre y echó en uno de los cofres 2 moneditas de cobre de muy poco valor. Es la versión Dios habla hoy. Ahora, si estamos hablando acerca de las mujeres extraordinarias de la Biblia, ¿dónde está lo extraordinario de esta mujer? Lo positivo. ¿Ese es un caso positivo? Sí. ¿Dónde está? Hay quienes están leyendo libros como de temas matrimoniales. Digo esto porque esta mujer era viuda. Ya había vivido una vida matrimonial, pero el hombre estaba ya en la tumba. Paso a decir lo siguiente. Esta mujer, en el análisis que le podemos hacer a ella había sobrevivido a la crisis del fallecimiento de su esposo, siendo este el generoso, el dador de su sustento, mas esta dama siguió dando. Hay muchas damas que eso les es muy difícil. Si ya se fue, si ya se retiró, si ya no está quien me sustentaba, ¿cómo yo voy a seguir? ¿Cómo le voy a hacer para continuar con mis dádivas? A pesar de que ya no tenía un hombre que la sustentara, ella siguió dando. Otra cosa que esta mujer tenía era templo. Lo tenía. Vea usted si tiene templo, usted como mujer. Mire, la figura del templo responde a una de las más altas preguntas que todo ser humano, por sus decisiones que toma, debe responder. En su condición de viuda, esta mujer simplificó su vida, pero también resolvió 1, 2 o 3 preguntas como máximo. La primera es: ya estoy viuda y me voy a mantener, y esta será la época de mayor fortaleza en mi vida. Muy bien, primera pregunta resuelta. La segunda pregunta es: ¿dónde me la quiero pasar? La primera pregunta fue esta:
¿voy a estar sola o no? Voy a estar así, viuda. La segunda pregunta es, ¿dónde me la quiero pasar? Usted debe estar resolviendo esas cuestiones también. ¿Dónde se la quiere pasar? Porque la compañía o no de alguien para usted es una cosa, pero los lugares también importan tanto como la persona. ¿Dónde me la quiero pasar? Y esta mujer dijo, en el templo. Mi vida se va a convertir en pocos hábitos, asuntos muy simples, 2, 3 preguntas a resolver, y estas son mis verdades. Me la voy a pasar en el templo, allí. Esta mujer tenía templo, pero lo tenía como un lugar para su espíritu, un lugar para su espíritu. Y ándale que se para la fila y da. Y allí estaba el que ve las ofrendas. Entonces Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, les aseguro que esta viuda pobre ha dado más que todos los otros que echan dinero en los cofres o en las arcas de las ofrendas. Pues todos dan de lo que les sobra, pero ella en su pobreza ha dado todo lo que tenía para vivir. Hay dos grandes temores que tiene todo ser humano, para donde veamos, todo ser humano. El primero es el temor a dar todo lo que tiene. El temor a dar todo lo que tiene. Y el segundo temor es tener más de lo que ya tiene. ¿Qué cosas? Ese es el otro temor, tener más de lo que ya tiene. Esta mujer es una gran lección de una vida sin temor, libre de todo temor. Esta mujer se paró ese día y dijo, voy a experimentar lo que es estar libre de temor. Voy a dar de mi sustento, todo de allí. ¿Ha dado usted alguna ofrenda para comprobar si está libre de ese temor? ¿Cómo no nos podemos dar esa prueba a nosotros mismos? ¿Estamos libres de ese temor? Esta mujer estaba libre de cualquier temor. Cualquier temor. Hay quienes viven con el temor de dar todo lo que tienen y el temor a tener más de lo que ya tienen. Temores, temores. Pero una buena vida es aquella que no miente, vive sin temor, no miente, vive sin temor. Esta mujer se paró y dio todo lo que tenía para vivir. Ahora, cuando alguien da todo lo que tiene para vivir, ¿qué despierta? Enseguida vamos a ir a la vida de aquella María, mujer, María, hermana de Marta, que dio también algo que tenía, un perfume. Vamos para allá. ¿Qué despierta a alguien que da sin temor? Juan capítulo 12. Juan capítulo 12. Si esta mujer viuda pobre sigue dando y da más que otros, no tiene temor. Los demás dieron con cierto temor de lo que les sobra. Juan capítulo 12, versículo 1. La Biblia de las Américas. Entonces Jesús, 6 días antes de la Pascua, vino a Betania donde estaba Lázaro, al que Jesús había resucitado de entre los muertos, y le hicieron una cena allí y María servía. Pero Lázaro era uno de los que estaban a la mesa con él.
Entonces María, tomando una libra de perfume de nardo puro que costaba mucho, ungió los pies de Jesús y se los secó con los cabellos. Y la casa se llenó con la fragancia del perfume. Y salta el ladrón, y Judas Iscariote, uno de sus discípulos, el que le iba a entregar, dijo: ¿por qué no se vendió este perfume por 300 denarios o salarios mínimos y se dio a los pobres? Pero dijo esto no porque se preocupara por los pobres, sino porque era un ladrón y como tenía la bolsa del dinero, sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo: déjala para que lo guarde para el día de mi sepultura, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Esta mujer descubrió un significado, lo llevó a una obra como concepto, el concepto de adoración. Nadie lo había hecho. Esta mujer lo hizo perfectamente. También el concepto de ladrón. Ladrón no es como el Robin Hood o el zorro enmascarado o alguien que llega por la noche y a ver por dónde cabe. Aquí vemos a un ladrón satánico. En ese sentido, así lo quiero calificar. Es del mismo corte y tipo del momento de la tentación, cuando Satán tentó a Jesús durante esos 40 días en el desierto. Los ladrones satánicos pueden aparecer en momentos de adoración porque se dedican a interrumpirla. Se dedican a interrumpirla. Aquí puede haber de ese tipo de ladrones, sí puede haber. No vienen por el bolso que usted deja en la silla, no. Vienen a evitar la adoración. Y ahí estaba uno, que cuando vio que una mujer le daba todo al Señor, dijo: no, cuando menos a los niños del basurero, cuando menos. Una buena causa. Y ahí comienza la mezcla y a desconfigurar y hacer algo bueno que parezca malo y hacer un propósito digno que sea mejor que lo otro, y Satán trae confusión. Este ladrón, Judas, hagan de cuenta que es aquel ladrón que quiere estar donde alguien va a adorar. Piense usted en las reuniones de adoración, en las casas culto, en los servicios. Hay ladrones que llegan para querer interrumpir cuando uno va a adorar. Pero esta mujer no alzó las manos ni cantó viendo las letras en el proyector, no. Esta mujer lo hizo agachada sobre sus rodillas y allí derramó algo de mucho precio. Y el ladrón quiso interrumpir la adoración. No. Y le quiso dar por el lado de que eso vale mucho, mejor dáselo a muchos pobres. Eso significa que Satán está tratando de desviar lo que una sola persona está haciendo para decirle a todos: mejor hagan mucho a muchos. Y el Señor cayó al ladrón y le dijo: déjala, aunque sea una sola persona, que los demás esperen y esperan que ustedes hagan algo por ellos. El perfume de esta mujer, como las 2 monedas de la viuda, es exactamente adoración. El perfume de esta mujer, como las 2 monedas de la Biblia, de la viuda, es con el mismo espíritu. Ahí tienen a una dama
que está libre del temor. Y allí tienen a una viuda que está libre del temor. Pero allí tienen también a una Zafira que su mentira interrumpió su vida. Pero también tienen a una Priscila que su vida la entregó, la expuso. Mi esposo y yo dijimos esto, pero para ti, Pablo, para mí, eso es exponer el cuello. Priscila y Aquila, sí. ¿Y quieren que les diga algo extra acerca de Priscila? Esto lo leí en un libro publicado por la Sociedad Bíblica Americana, para decir la fuente. En ese libro dice que muchos escolares o estudiosos de la Biblia sugieren que Priscila es la autora del libro de los Hebreos, una mujer. Esa es la fuente y así la cité. Vean hasta dónde llegó esta mujer, Priscila, por su sabiduría y por su confianza en el Señor. ¿Hasta dónde puede llegar un matrimonio? ¿Hasta dónde puede llegar una viuda? ¿Hasta dónde puede llegar una mujer que ama mucho? ¿Hasta dónde pueden llegar? La verdad que unas profesaron les dio más vida, pero la mentira que un matrimonio profesó les quitó la vida, les interrumpió la vida. ¿Usted hasta dónde quiere llegar en su matrimonio? Yo creo que ya basta de ser muy simples. Lo que diga él, lo que diga ella, ya basta de ser muy simples. Sumamos años, nos salen canas, se acaban las fuerzas y así sacamos la vida, lo que diga él, lo que diga ella. Tiene que usted que ser de valor. Pablo, mi esposo dice esto y yo esto, pero para ti. Listo, y punto. Así nos vamos a ir por esta. Que no nos agarre una mentira porque se para el corazón. Y cuando se trata de dar, más vale que adore. Porque una vida con temor le va a decir, quítale poquito, quítale poquito. Entra la codicia, se convierte en algo verbal que es mentira y ya la molamos. Y ya sucumbimos. Tiene uno que amar la verdad, amar la bendición y ser muy franco con su pareja. Amén. Entonces vea pues el pool de mujeres de María. No se nos dice que tenía compañero o esposo, pero era parte de una casa, hermana de Marta y hermana de Lázaro. Una joven o una dama soltera, si así lo puedo sugerir. Y luego una viuda. Y luego 2 mujeres, cada una con su esposo. Pero una no pudo disfrutar de lo que vendió. ¿Hay alguien aquí que no esté disfrutando de lo que vende? Es probable que una mentira esté desviando el uso y goce de todo lo que vende. Es probable que cuando usted da, usted no quiere adorar, nomás quiere entregar, así como cooperacha. No. Cuando se trata de adorar es porque usted busca una forma de amar, de alguna manera original. Amar, y amar al que nos dio la vida. Las dádivas son un agradecimiento por lo que Él ya hizo por nosotros. Son formas que cuando uno retribuye. Hay quienes, imagínese usted que a la hora de dar, alguien pase con estos pensamientos. Voy a dar para no verme solo sentado en la silla,
pero doy con un pensamiento de que Dios no tiene cuidado de mí, ni se apiada de mí, ni le importo yo, y más vale que usted adore y va a tener confianza plena. Sus acuerdos matrimoniales, llévelos a otro nivel superior. Llévelos a otro nivel superior. Eliminen la mentira de su matrimonio. Sigan vendiendo, pero tendrán la bendición de la verdad, que es: multiplicaos, henchid la tierra, tengan más sin temor. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a darle gracias al Padre, gracias al Señor. Aleluya. Agradézcale al Señor porque su vida es nuestro amor y el amor se ha perfeccionado en nosotros. Señor, te damos gracias por tu amor. El amor echa fuera todo temor. Temor a tener más de lo que ya hay y temor a dar todo lo que hay. Tu amor es suficiente. Y te damos gracias porque tú no nos dejas desamparados. Y tú con tu amor nos descubres como descubriste a esa mujer viuda que dio más. Señor, gracias porque tú sigues viendo nuestras ofrendas. Tú permites para ti que lo que queremos darte te sea dado. Como esa mujer del perfume, tuviste toda la paciencia para permitir el acto de adoración de ella. Callaste al ladrón. Señor, esta casa no va a interrumpir sus actos de adoración. No va a interrumpir ningún momento de amarte más. En nuestro matrimonio, en nuestra vida personal, en nuestra vida de asamblea, esta casa te va a amar más y mejor. He aquí, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Gracias, Señor, porque hoy tú sanas matrimonios, tú sanas corazones, tú le das fortaleza tanto a la pareja, hombre y mujer, a las partes. Y Señor, todo hombre o toda mujer, toda esposa o todo esposo que haya sido envuelto por una mentira por su compañero, hoy, Señor, rompemos esa mentira en el nombre de Jesús. Hoy nos salimos, nos libramos de esa mentira. Anticipadamente aquí en tu presencia, tú nos libras de la tentación. En el nombre de Jesús, nos rebelamos contra toda mentira. Dejamos de ser parte, dejamos de tener suerte allí, en el nombre de Jesús, porque ninguna mentira interrumpirá nuestra vida. En el nombre de Jesús. Sea tu misericordia sobre toda familia aquí presente. Señor, esta es tu voz para nosotros. Toda nuestra casa será salva. Nuestra casa no caerá. Toda nuestra casa será salva. Y te damos gracias, Señor. Gracias, Señor, por los hombres de Dios que tú acercas a nuestras vidas. Vienen a darnos herencia. Vienen a llevarnos a unos nuevos niveles de fe. Gracias, Señor.